¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con VH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Buenas noches, amigos televidentes. Continuamos con esta interesante charla acerca de las expectativas económicas que nos depara para 2017. Estamos platicando con nuestro amigo y maestro Domingo Ramos, presidente del Colegio Estatal de Economistas aquí en Baja California. Y Domingo, yo quisiera que tratáramos de darle alguna perspectiva a nuestros televidentes acerca de la situación real y lo que debiéramos hacer como personas que en frontera conocemos. Número uno, Estados Unidos tiene instituciones sólidas. Este hombre, Donald Trump, no se manda solo a pesar de sus tweets que han puesto nervioso al mercado. Esos tweets cada vez siguen teniendo el impacto inicial o cada vez es menos, por un lado. Por otro lado, sus propuestas, como atinadamente mencionabas, no se las están aceptando todas, al menos no en los términos y condiciones que él las propuso. Y por otro lado, Telecán, ¿qué nos espera con estas tres cosas? Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada hay que contextualizar de que, como bien menciona, Donald Trump no se manda solo y hay fuerzas del mercado y políticas en Estados Unidos que no le van a permitir instrumentar su discurso negativo antimexicano, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, si yo estoy exportando, no hay que preocuparme demasiado porque mi empresa, pues los clientes en Estados Unidos ya se adaptaron al producto mexicano y lo van a seguir requiriendo. Y de alguna forma se los vamos a vender. Sí, pero yo lo que aquí agregaría y le daría las gracias a Donald Trump sería lo siguiente, que esto nos permite abrir los ojos. Es decir, tenemos una economía mexicana que depende grandemente de Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. Al ver ese sentimiento antimexicano que se quiere traducir en políticas públicas, que ya dijimos que no es tan fácil, nos obliga o nos sugiere que como empresarios, como ciudadanos, como gobierno, empecemos a diversificar los mercados. Ahí están Asia, Europa, donde tenemos que mandar más productos, más servicios y a diversificar también productos, no tan solo mercados, productos y servicios, y también sobre todo aprender a diversificar las formas de producir. Ahí están los ejemplos. La India y China son los países que crecen por encima de la esfera internacional a 8 o 7% del Producto Interno Bruto. Estados Unidos crece al 3% y nosotros estamos ahí casi llegando al 2%. Entonces, algo tenemos que aprender de esos países, su forma de producir, su forma de cómo se han diversificado. China, sobre todo, ha hecho una expansión de su comercio de manera brutal mundialmente y tenemos que tener un objetivo como nación. Pero bueno, aterrizando al ámbito local, hay que entender, como bien comentamos hace ratito, de que de repente nosotros nos quejamos de las políticas que nos imponen desde el centro del país, a 3,000 kilómetros, y los compañeros o vecinos de San Diego, California, las que les imponen desde la capital de su país. Entonces, hay que entender que somos una economía birregional, ¿sí? Donde tenemos mucha dependencia, Tijuana, San Diego, California, y donde la facilidad de poder trasladarnos a Estados Unidos, trabajar, consumir bienes y servicios, y que ellos también vengan a nuestro país y que se maneje el tipo de moneda, peso y dólar, hacen que nuestra economía sea totalmente diferente a la del resto del país, así como también la de San Diego, California, con el resto del país de Estados Unidos. Eso es una fortaleza. Esa es una fortaleza porque es una economía birregional, es un mosaico cultural, económico, social y político, me atrevo a decir, sí, muy diferente, que habría que atenderlo de esa forma, de manera diferente. Entonces, viendo ya el contexto como país, yo lo que sugeriría es de que tenemos que armar una estrategia. El país no puede estar reinventándose cada 6 años. Venimos de un asunto de hace muchísimos años similar, sustitución de importaciones, el proteccionismo. No funcionó, duró 6 años. Luego pasamos al desarrollo estabilizador, no funcionó. Al desarrollo compartido, no funcionó. Luego vamos a la globalización, no está funcionando. Entonces, realmente no es el modelo económico el que está afectando. Lo que tenemos que es
tener una definición, un rumbo, una guía de como país hacia dónde queremos ir. Y, perdón que lo interrumpa, aquí hay un caso sumamente importante, voy a hablar precisamente del caso de China. ¿sí? Hablando de aviones, digo, a mí me encantan mucho los aviones, conocemos los aviones que se producen aquí en Estados Unidos, la Boeing, y los que se producen en Europa, la Airbus. Curiosamente, China, ya como hablando coloquialmente, como dice, se pusieron las pilas como país y ya están produciendo aviones que en los próximos años México vamos a estar volando en aviones 100% producidos en China. O sea, estos países, como usted lo mencionaba, ¿no? Los países tenemos que hacer algo. Y en el caso de China, a mí me sorprendió que ya los aviones C919, producidos por ellos, que ya están ahorita en prueba, pero que ya tienen pedidos a nivel mundial. Entonces, hacia años futuros, cuando viajemos, ya no vamos a estar viajando en un avión ni producido en Estados Unidos ni europeo, sino en un avión chino. Así es. Bueno, y es que para poder corregir algo, primero tienes que entenderlo y reconocer que tienes un problema. Si no lo reconoces, pues no puedes solucionarlo, ¿no? Correcto. Entonces, el tema aquí son cómo estamos como país, qué queremos como país-nación, como Estado-nación, a dónde queremos llegar, cuál es nuestra visión de futuro, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas y nuestras ventajas comparativas? ¿En dónde somos buenos, en qué no? Y para ello tenemos que tener un diagnóstico de país y por entidades, ¿verdad? Por municipios. El caso, hay un esfuerzo de la Secretaría de Economía, el tema del Atlas de Complejidad Económica, que es una relación de producto con insumos y la proveeduría local. Por decirte un ejemplo, en Baja California, el tema aeroespacial, los clústeres médicos y demás, pues hay que potencializarlo, ¿no? Y perfilar la educación, las carreras que apuntalen ese tipo de ingenierías, ese tipo de perfiles, para poder ser más competitivos en el ámbito mundial. Yo mencionaba hace ratito el tema de la cuarta revolución industrial. La industria 4.0. Sí, recordemos la primera, el vapor, ¿no? En Gran Bretaña. La máquina de vapor. La máquina de vapor, luego la electricidad, ¿no? Todo lo que generó. Sí. Y son pasos agigantados en el tiempo, ¿no? Pero muy importantes. La tercera, aquí el tema con el tema de la computadora, Sí. ¿verdad? Y ya en paso un poquito más cortito la computadora y el internet. Yo pregunto, tenemos un diagnóstico como país, hay zonas que no tenemos todavía electricidad. Ya que decir de internet en muchas zonas, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos compitiendo contra el mundo cuando no hemos abarcado, digamos, si quieramos a la tercera etapa, básico. A lo básico? Entonces, tenemos que componer lo que no está bien, primero lo básico, y después a partir de tus ventajas competitivas, ¿no? Que ese es un aspecto meramente interno. Así Son es. políticas públicas. Sí, En ese esquema está las organizaciones intermedias de la sociedad civil haciendo algo que tú sepas. Quiero decirles a nuestros amigos televidentes que el maestro Domingo Ramos es además coordinador, como mencionaba José David, es coordinador de la Comisión Especial para el análisis de la relación bilateral México-Estados Unidos. Así es. De manera que él es un experto en el tema precisamente de cómo las relaciones internacionales inciden en la situación económica del país. Pero, ¿hay algún diagnóstico que se esté trabajando por algún organismo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la Federación de Colegios de Economistas? Coparmex. así es. De hecho, bueno, este tipo de agrupaciones, organismos deben tener algún tipo de diagnóstico. En el caso de la comisión, que había he sido designado hace como mes y medio para los asuntos bilaterales México-Estados Unidos, nosotros en esta comisión vamos a desarrollar aquí en Tijuana, a partir de mes y medio, 2 meses, unos foros regionales, precisamente para ver el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Ventajas y desventajas, qué es lo que tenemos que apuntalar, porque mencionaba yo hace un momento de que esto se firmó hace 24 años, cuando el mundo era totalmente diferente. Claro. Entonces, ¿cuáles son los temas que tenemos que apuntalar en el tema específico del Tratado de Libre Comercio? Y esto lo vamos a hacer en 2 meses, calculo yo. Estos foros regionales, vamos a invitarlos, claro Desde que sí. luego, y estamos preparando un seminario bilateral, Tijuana-San Diego, para noviembre. No recuerdo exactamente el día, pero para noviembre ese sería un seminario ya binacional, para que ambas ciudades o ambas regiones participemos y hagamos las propuestas. Hay que recordar que Trump acaba de designar hace unos días a la persona que va a ser encargada precisamente de manejar el TLC por parte del Comercio de Estados Unidos. Entonces se calcula que para agosto más o menos empiecen ya las negociaciones formalmente. Entonces estamos en tiempo para poder presentar un documento como Colegio Nacional de Economistas a través precisamente de esta cartera que acabo de ser designado, para poder apoyar y decirle al gobierno mexicano,
esto es donde tenemos que ver las fortalezas y debilidades del TLC. Felicidades por ese nombramiento y por esos Gracias. trabajos que se están haciendo, que curiosamente van de la mano con el trabajo de otros organismos. En el caso particular de Baja California, el Colegio de Contadores Públicos va a tener el 21 de julio aquí en Tijuana un foro binacional. Vienen los contadores del sur de California y los contadores del noroeste de la República en Baja California para tratar los temas de la doble tributación que a veces ocurre entre México y Estados Unidos y que hay tratados para evitar esa doble tributación, los canjes de información que hay entre el fisco norteamericano y el mexicano y cómo esto afecta a la vida de los contribuyentes. Entonces, ese tipo de foros son los que precisamente dan las bases para que algunas políticas públicas se adecúen a las necesidades del empleo, del mercado. Así es, Felicidades, qué bueno. Ahora, en perspectiva, con la negociación del Telecán, ¿cómo lo visualizan ustedes? Bueno, primero que nada, que también quiero felicitarlo por lo que están haciendo Binacional. Ojalá podamos también concurrir Claro, en esa actividad. Sí, definitivo. Y creo que el tema de la gobernanza, es decir, de las asociaciones civiles, de los ciudadanos, que nos inmiscuyamos más en las políticas públicas y fortalecerlas, eso va precisamente a potencializar que hagamos mejor las cosas. Claro. Y bueno, el Tratado de Libre Comercio es un tema que da para mucho y hay que ver cuáles son los lineamientos, pero sobre todo hay que ver cuáles son los sectores donde tenemos ventajas y desventajas. Usted mencionaba hace ratito el tema donde ganamos, el tema el aguacate, el atún. El atún. Que la Organización Mundial del Comercio falló a favor de México diciendo Estados Unidos no puede limitar el acceso del atún que se captura en México. Así es, y bueno, y tenemos ahí un recurso que podemos poner a efecto de poder tasar un arancel para ellos en lo que queramos, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de situaciones son las que precisamente no le van a permitir a Donald Trump que pueda instrumentar su discurso antimexicano. Domingo, vamos a ir a un corte comercial y sí nos gustaría que ya entrando después en la segunda o en la última parte, empecemos a ver cada quien de nuestra trinchera, ¿no? El empresario, la ama de casa, el estudiante, qué es lo que podemos hacer, porque estamos hablando de que son factores internacionales, son factores aquí en México que no dependen de nosotros, pero hay algo que podemos hacer definitivamente. Entonces, y me gusta lo que está diciendo. Sí. Entonces, amigos, se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico pef@peftv.mx y también a través de Facebook en Educación Financiera TV1. Así que continúen con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con VH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones.